Peter Eisenman es un arquitecto norteamericano de origen judío. Nació en Nueva Jersey en 1932. Es importante mencionar que a finales de la década de los 50 convivió y colaboró con Walter Gropius. Después de formarse como arquitecto en Cornell y Columbia y doctorarse en la Universidad de Cambridge, Eisenman saltó a la fama a finales de los años 60 como parte de los New York Five, un grupo que compartía un interés en la pureza de la forma arquitectónica. Es fundador y director de Eisenman Architects. Entre sus obras más importantes están la Casa 6, el Centro Wexner para las Artes, el Monumento a los Judíos Asesinados de Europa y la Ciudad de la Cultura de Galicia. Ya sea construida, escrita o dibujada, la obra del arquitecto teórico y educador estadounidense suele enmarcarse en el deconstructivismo, con un especial interés por los signos, los símbolos y los procesos de significación. Sobre su idea de la arquitectura, Eisenman dijo en 2016, se trata de instalar en la arquitectura misma un dispositivo que te haga reaccionar emocional, física e intelectualmente, sin representación. Mi arquitectura no significa nada, pero la experiencia es otra cosa. En 2009 dijo en una entrevista para Croquis, el diagrama es otra forma de lo que los arquitectos clásicos de las bellas artes clásicas llaman un parti. Es una idea sobre un proyecto, es un concepto, no una herramienta. El diagrama es una idea sobre un proyecto sin un precedente histórico, es decir, es una idea puramente abstracta. El diagrama de un proyecto es la idea abstracta que se hace proyecto de valor, y esto no tiene nada que ver con los ordenadores. La forma de representar ese diagrama y cómo se desarrolla por ordenador no están relacionados. Eisenman afirma que desde que Brunelleschi importó la perspectiva a la arquitectura en el siglo XV, ha dominado la división entre la realidad. Con esto se refiere a una división constante entre la presencia real y la representación, agregando que la intersección de la perspectiva en el discurso arquitectónico ha tenido efectos sutiles, pero duraderos. Como ejemplo pone la inserción de un sujeto como observador de un objeto arquitectónico. Al mismo tiempo nos habla sobre las convenciones pictóricas, que refieren a elementos de representación como lo son la profundidad de espacio, espacio plano y otras semejantes. Establece que lo óptico, elemento de apreciación sensorial, depende de las condiciones primarias de la imagen, mientras que lo visual busca medios distintos al óptico para fijar las sensaciones en el ojo. Lo visual difiere de lo óptico en que, más que lidiar únicamente con los fenómenos de la superficie, puede tratar también las relaciones espaciales y formales, cosas que, aunque primero se vean, tienen después que conceptualizarse. Se trataría entonces de encontrar una forma dentro de lo visual para ver la presencia de una manera distinta que dominada por lo óptico. La abstracción fue un intento por parte del modernismo de menoscabar la opticalidad, reduciendo la figuración, pero, con el fracaso social y político del modernismo en los años 30, la abstracción perdió también su poder. Por tanto, si la relación del sujeto con la presencia se basa en la visión, entonces un desafío sería no exagerar esta condición mediante la imaginería espectacular, sino redirigir lo óptico hacia otros aspectos de lo visual, y es ahí donde entra el diagrama. La dualidad que presentan los diagramas de ideación, pudiendo ser tanto figurativos como abstractos, permite comprender mejor esta condición que los diferencia de otros instrumentos gráficos como el boceto o el esquema. Podríamos decir entonces que los diagramas son seres que se sitúan entre el boceto y el esquema, nutriéndose de ambos. Dicho de otra manera, que recogen lo primordial de la estilización abstracta de las que hacen gala los esquemas partiendo del referente del boceto como figura de ideación. Los diagramas son dispositivos de visualización y razonamiento que se sitúan en un extremo de todo el continuo de representaciones gráficas utilizadas en el proceso de diseño. El diagrama es a la vez una forma de texto, un tejido de huellas y un índice de tiempo. Un diagrama es a la arquitectura lo que un texto es a una narrativa. El diagrama se forma, pero puede no ser formal. Peter define el diagrama como un elemento de representación que no es necesariamente icónico, pero tiene consecuencias espaciales y materiales en arquitectura que son diferentes a las de otras disciplinas. Entre otras cosas, el diagrama intenta desplazar la presencia como la opticalidad prima facie, es decir, desplaza las ideas de que lo que vemos es verdad y por tanto busca una alternativa visual a lo óptico.
Una de las motivaciones del diagrama es proporcionar una condición intermediaria entre la presencia, la imagen y la idea, entre el pasado y el presente. Un diagrama deriva del contexto de un terreno, de un programa o de una historia. Un diagrama existe necesariamente a priori en todo proyecto. En la estratagema del diagrama que propone Eisman, se elige un segundo diagrama desestabilizador de la forma que es arbitrario y no puede ser simplemente extruido. Puede ser un diagrama de tipo no arquitectónico, como las ondas Soliton, las funciones neuronales, la estructura del ADN, los cristales líquidos, los proyectos geométricos, tales como las ondas seno y los fractales. Una vez elegido este segundo diagrama, se superponen ambos y se desdibujan las relaciones preestablecidas, forma, función, significado, estética. En lugar de desarrollar un diagrama funcional o tipológico, Eisman empieza a trabajar con un diagrama exterior que dibuja, redibuja y desdibuja, como ocurre en el caso del proyecto para la Ciudad de la Cultura de Santiago Compostela. Este método de representación se ha hecho un lugar importante en la actualidad, porque no solo se utilizan para contener y analizar datos, sino que además hacen visible y explícita la interacción de cómo se construye el proyecto arquitectónico, siendo al mismo tiempo expresión formal. La arquitectura que se piensa diagramáticamente muestra las intuiciones relacionales y la descripción secuencial de su generación, y no únicamente el resultado como atestigua el trabajo de algunos arquitectos neovanguardistas y de una nueva generación emergente que entienden el diagrama como una interfase visual y operativa que les posibilita hacer explícitas sus experimentaciones. Los diagramas tienen tres funciones esenciales. La primera son los mecanismos de representación, que son una clase de notación o lenguaje. La segunda son las tácticas de visualización mental, son una estrategia visual de pensamiento. Y la tercera son dispositivos de razonamiento, que son artefactos interactivos que posibilitan la reorganización. Eisenman genera sus proyectos a partir de un proceso de investigación con diagramas. Su investigación con este elemento es el que ha sustentado la evolución de su trabajo. Usa el diagrama no como forma, sino como idea. Intenta hallar algo que funcione diagramáticamente para generar algo a partir de las condiciones que no podría haberse predicho desde ellas. El diagrama es diferente en cada caso. El cambio, el uso, la concepción del diagrama ha ido evolucionando de diagramas más sencillos hasta otros más complejos. Hay dos clases de trabajo mediante diagramas. Uno es teórico y analítico y el otro es operativo y sintético. El primero toma edificios que existen y los analiza para encontrar diagramas que animen a esos edificios. En el segundo, el diagrama es algo que se extrae de un programa o de un emplazamiento y que permite que esas condiciones se vean de una manera diferente. El diagrama opera entre la forma y el texto, entre la arquitectura y la escritura. Es una artimaña o estratagema de la disciplina más que una táctica o estrategia como lo eran la axonometría o el mapa. Para Eisenman, la arquitectura está compuesta por una serie de elementos, muros, pilares, etc., que cuentan con sus propias leyes, habilidades y tropos. Se investiga en el proceso proyectual y en la utilización de códigos universales y operaciones lógicas y no en reversadas metáforas. Para desarrollar estos propósitos proyectuales, Eisenman recurre a recursos como son la axonometría y la retícula. Con todo lo explicado sobre la figura del diagrama, abordando la práctica de Peter Eisenman, cuya instrumentalización es totalmente diferente a la observada en otros profesionales, muestra la versatilidad que muestra el diagrama como herramienta gráfica de generación de forma arquitectónica. Por otra parte, esta versatilidad viene acompañado de un dinamismo propio del diagrama. Al ser próxima a otras herramientas gráficas, es decir, las fronteras definitorias entre herramientas como esquemas, bocetos, planos, mapas, etc., pueden estar muy claras.
pero cuando introducimos la figura del diagrama, observamos cómo dichas fronteras entre las herramientas antes mencionadas y el diagrama a menudo se vuelven difusas, lo cual le dan un gran poder al diagrama como herramienta, al poder de adaptarse a cualquier tipo de trabajo y poder interaccionar con ellos. Para continuar, me gustaría comentar que el diagrama, aunque se postule como herramienta de generación de forma arquitectónica ideal, en los últimos años requiere de un pensamiento crítico y una base teórica fuerte para operar, como ya hemos observado en el caso de estudio.